Bueno, amigos míos, ¿cómo leerles yo esta historia hoy? Algo que tiene tanto significado para mí, porque la encontré en un libro hace muchos años y terminó de cerrar una idea que tenía acerca de la salvación. Se las voy a contar, a lo mejor la conocen. Érase una vez un niño que había fabricado con maderas y otros elementos que tenía en su casa un pequeño velero, un barquito al cual le había dedicado mucho interés y tiempo. Era la época en que los niños apelábamos a la creatividad y a la imaginación para jugar. En mi caso, por ejemplo, como en el de alguno de ustedes seguramente, jugábamos a los pistoleros con rifles hechos de ramas de árbol. Fabricábamos nuestros propios barriletes con papel de diario. Y más de un chico jugaba a la pelota descalzo porque no podía arruinar el único par de zapatillas que tenía. Los cumpleaños se festejaban en las casas y ese día nuestra mamá adornaba la entrada con algunos globos y banderines y había chocolate caliente y galletitas para todos. Pero volviendo al niño y a su barquito, la dedicación y el amor que le puso en su fabricación realmente fueron muy importantes. Lo pintó con algunos restos de pintura que su papá guardaba en su galpón y lo dejó hecho una verdadera obra de arte, a tal punto que sus amigos se admiraron y le pedían que les hiciera uno a ellos. Muy bien, sucedió que una tarde de tormenta, este niño navegaba por las cunetas del barrio con su hermoso barquito. Lo guiaba con un palo de madera para que no se atascara en algún arbusto y se imaginaba grandes escenarios para él. Un día era un velero perdido en horizontes lejanos en busca de aventuras. Otro día era un barco de guerra que luchaba contra los piratas que acechaban los grandes mares. Su imaginación volaba con su pequeño barquito. Estaba tan orgulloso y feliz ya que había nacido de él mismo, de sus propias manos. Lamentablemente, una desgraciada tarde, un viento repentino y una feroz tormenta lo sorprendió y esto hizo que su barquito se le escapara de las manos por una de las cunetas que desembocan en un arroyo. Al aumentar el caudal de agua del arroyo por la tormenta, el barquito aceleró su velocidad y pronto se perdió de su vista. Lo corrió entre la lluvia y el viento, pero ya no lo volvió a ver. El pequeño y hermoso barquito se le había perdido. La tormenta se lo llevó. La mañana siguiente salió el niño a buscarlo por donde lo había visto por última vez, removió los arbustos, revisó cada tramo del arroyo, pero no pudo encontrarlo. Lleno de impotencia, lloró de pena por la pérdida de su barquito. Pasaron los días y la tristeza le había cambiado la cara. Su mamá lo animaba a que se hiciera otro barquito, si él podía hacerlo. Siendo un niño tan ingenioso, hasta podés hacer uno mejor, le dijo. Ella no comprendía todo lo que significaba para él ese, su primer barquito. Pero la historia sigue y tengo que decirles que para bien, porque un día caminando por el barrio, en una vidriera de una ferretería, vio a su barquito, aquel que se le había perdido. No se imaginan su sorpresa y su alegría. Estaba allí, un poco desarmado y despintado por consecuencia de todo lo que le habrá pasado en medio de aquella tormenta. Pero estaba allí y era su barquito. Inmediatamente entró al local y le explicó al ferretero que aquel barquito que había en su vidriera era suyo. El ferretero le dijo que costaba tantos pesos. «Pero es mío, yo lo hice con mis manos», le contestó el niño. «Sí, pero yo lo encontré y ahora tiene un precio. Son tantos pesos», le contestó el ferretero. Un poco triste porque no tenía dinero suficiente para llevárselo, se puso a hacer algunos mandados y algunos trabajitos en el barrio para poder juntar el dinero que necesitaba para recuperar así su barquito. Con mucho esfuerzo lo logró,
y pudo traerlo de vuelta consigo. Si ustedes vieran con qué amor y alegría abrazó a su querido barquito de madera. Pronto puso manos a la obra para restaurarlo. Reparó en detalle sus partes dañadas y cepilló pacientemente la madera para volver a pintarlo. En poco tiempo lo dejó mucho más hermoso que antes, tanto que su mamá quedó sorprendida de su gran trabajo. Finalmente el niño, orgulloso y lleno de alegría, levantó el barquito en sus manos y dijo en voz alta: «Barquito mío de mi corazón, ahora sos 2 veces mío. Una vez porque yo te hice y otra vez porque yo te compré». Y colorín colorado. Bien, amigos míos, ahora les voy a decir el significado de esta pequeña historia. Porque así como este niño hizo con sus manos este barquito que marcó su corazón para siempre, así también el Señor nos hizo un día a nosotros. Fuimos creados en el secreto del vientre de nuestra madre, y uno por uno nuestros días estaban a la vista de nuestro Creador. Cuando finalmente vimos la luz en este mundo, nuestro Creador se alegró y pensó maravillosas aventuras sobre nuestra vida. Nos cuidó con amor preferencial, hasta que un día se desató una tormenta sobre nosotros, y los vientos de la adversidad nos empujaron lejos de nuestro Creador. Nos perdió de vista, porque la bravura de la tormenta nos dañó, y quedamos atrapados en los espinos, medio ahogados en esas aguas peligrosas y turbulentas. Los días pasaron, pero no podíamos movernos, hasta que un día alguien nos encontró. Alguien a quien no le importábamos como a nuestro Creador. Nos puso un precio y nos expuso en una vidriera. A nadie le importábamos, ya que habíamos perdido nuestra belleza original. Estábamos arruinados por todo lo que habíamos pasado en ese tiempo de dificultad. Hasta que un día nuestro Creador nos vio. Pero al intentar conseguirnos, apelando a la verdad y alegando que éramos su propiedad, porque Él nos hizo con sus manos, el dueño del barquito ahora, el diablo, le dijo: «Ahora es mío y tiene un precio». «¿Cuál es el precio?», preguntó el Señor. «El precio es tu vida, tu sangre». Y así fue que nuestro Creador se puso en campaña para conseguir pagar ese precio. Y lo pagó. Y nos consiguió nuevamente. Nos pagó con su vida, con su sangre derramada. Nos llevó de nuevo a la casa del Padre y allí nos abrazó con todo el amor de su corazón. Se ocupó de nosotros restaurándonos en detalle las partes dañadas que la adversidad nos provocó, hasta volvernos a un estado mucho mejor que al principio. Finalmente, estando ya sanados de nuestras heridas, renovados y listos para nuevas aventuras, nuestro Creador nos levantó en sus manos y dijo en voz alta, para que todo el universo escuche: «Hijo de mi corazón, ahora sos 2 veces mío. Una vez porque yo te hice y otra vez porque yo te compré». Bienvenidos, amigos míos, al pequeño salón de catequesis.
Bien, amigos míos, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron por qué Jesús tuvo que pasar por tanto sufrimiento. ¿Por qué la flagelación, el martirio, la crucifixión? ¿Por qué tanta hazaña de parte de esa gente desalmada contra él? ¿Qué les parece si hoy investigamos un poco acerca de este misterio? Lo primero que quiero decir es algo que ya entendemos, y es que antes de Cristo, el ser humano estaba bajo la potestad del diablo. Ese enemigo que mediante el engaño a nuestros primeros padres, Adán y Eva, consiguió que desobedecieran a Dios. Y por causa de esta desobediencia, todos los males del mundo cayeron sobre la raza humana, desde la enfermedad hasta la muerte. Y no solo eso, sino que se apropió del derecho legal que el hombre poseía sobre toda la creación. De ahí en más, todos los seres humanos que vienen a esta tierra lo hacen heredando en su genética el signo de esa primera caída, que es el pecado original, que se borra solamente con el agua del bautismo. Dios proveyó mediante este sacramento del agua del bautismo que ese pecado se borre de quien lo hereda y seamos a partir de ese momento hijos adoptivos de Dios. Pero este pecado original aún arrastra a gran parte de la humanidad. Y aún siendo bautizados, sigue haciendo estragos en nuestras debilidades. Y no hay un solo hombre sobre la tierra que lograse vencerlo. Por eso es que la carta a los Romanos en su capítulo 3, versículo 23, asegura que todos en el mundo pecaron y están privados de la gloria de Dios. Esta es la realidad del hombre y la mujer, incluso hoy, porque el pecado sigue adelante con su labor e intenta hacernos perder la salvación. Pero para hacer un paralelismo con la historia del barquito, digamos que nosotros éramos ese barquito preferido de Dios, que un día nos hizo con sus propias manos, a su imagen y semejanza, y soplando hasta su propio espíritu en nosotros, a fin de estar con Él por la eternidad. Pero un voraz enemigo desató una tormenta sobre nosotros e hizo que nos perdiéramos de la vista de nuestro Creador. El pecado de la desobediencia alejó al hombre de Dios. Si vamos a la imagen del libro del Génesis que relata este acontecimiento, vamos a encontrar que Dios castiga al hombre por su desobediencia. Acá alguno puede preguntar, ¿por qué Dios simplemente no borró de la tierra a Satanás y asunto arreglado? Porque Satanás también desobedeció, rebelándose contra la autoridad y la voluntad de Dios, y eso le valió perder su posición original, convirtiéndose en demonio, junto a la tercera parte de la creación angélica que le creyó. Debido a la justicia de Dios, y présteme atención a esta virtud de Dios, su justicia, porque se habla muy poco de ella en las enseñanzas de hoy en día, debido a la justicia de Dios, Él castiga a Satanás y lo aparta de su gloria. Cuando el hombre y la mujer desobedecen, Satanás le exige el mismo trato que Dios tuvo con él por su desobediencia. Y Dios, a causa de su justicia, se ve obligado a actuar legalmente. Dios no puede hacer nada ilegal ni preferencial por alguien en materia de juicio. Debe dar a cada quien lo que le corresponde. Si Dios hubiese aniquilado a Satanás por su desobediencia, se vería obligado a actuar de la misma manera con el hombre y la mujer cuando desobedecieron. Por eso no se pudo evitar el castigo y la pérdida de la unión original que los primeros, hombre y mujer, tenían con Dios Padre. Así como Dios castigó a Satanás, castigó también a los desobedientes Adán y Eva, pero también dejó la puerta libre a una opción de liberación de esa condición. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer,
y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Estas palabras dan a entender que dentro de la misma genealogía de estos padres nacería quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Es decir, lo vencerá definitivamente, con todo lo que vencerle significa, y que vamos a hablar ahora a continuación. Y aquí empezamos a entrever algo de respuesta a la pregunta del principio: ¿por qué Jesús tuvo que atravesar tanto dolor? Bien, avancemos. Como les decía, Dios no puede obrar injusticia, no comete ilegalidad. Todo lo que Dios hace debe estar dentro de su justicia. Por eso, todo hombre y mujer no es adoptado por Dios si no pasa por las aguas del bautismo. Fíjense la importancia de este sacramento. No es que Dios quiera la condenación del hombre, es que su justicia lo determina así y no puede obrar contra ella, no está en su naturaleza. La única posibilidad que tenía el hombre de librarse del sometimiento del diablo era vencerle en su propio terreno. ¿Cómo era esto? No pecando. Pero no había nadie en la tierra que no pecara, ni un solo hombre que fuera capaz de semejante obra. Todos estábamos condenados a la muerte eterna, al Seol o a los abismos, como se nos dice más de una vez en el Antiguo Testamento. Pero había una declaración que después se convirtió en promesa, la de un Salvador, un enviado de lo alto que vendría en rescate de todos los hombres y le arrancaría a Satanás su potestad sobre nosotros y aplastaría su cabeza. Hago un punto aparte para explicar alguna cuestión que puede surgirle a alguien al escuchar esto que estoy diciendo ahora. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, no bajó en su majestad a liberar al hombre del dominio del diablo y listo? La respuesta es porque esto sería un acto ilegal. El hombre pecó por sí mismo, incitado por el diablo, pero por sí mismo, y es culpable por eso. Pero el diablo obra siempre así, mediante la tentación. Él pone delante de nosotros al pecado, pero somos nosotros quienes libremente lo ejecutamos. Por lo tanto, somos culpables. No nos sirve echarle la culpa a otro porque Dios igualmente lo juzgará, pero también nos juzgará a nosotros. Y el juicio de ambos, tanto de Satanás como de nosotros, debe ser un juicio justo. El panorama aquí es que la única forma de librarnos de la potestad del diablo es vencerlo en su propio terreno. No puede hacerlo Dios, debe hacerlo un hombre. Por eso la Escritura nos dice en Filipenses 2, del 6 al 8, que Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hace hombre y viene al mundo como venimos todos, pero despojado de su condición divina. Es concebido en un vientre materno sin intervención de hombre alguno, sino por el poder del Espíritu Santo. Lo que hace legalmente hombre a Jesús es precisamente estar despojado de su divinidad y venir del vientre de una mujer, pero no cualquier mujer. Una mujer preservada del pecado original. Por eso Jesús no hereda el pecado que todos heredamos al nacer, porque Él viene de un vientre inmaculado, el de su madre María. Y eso fue así porque Dios lo quiso así. Anda a discutirle a Él si no te gusta esta declaración. Dios preservó a María del pecado original a causa de su Hijo Jesús. Ella es el tabernáculo santo en el cual fue depositado el Hijo del Altísimo.
y no hay otra mujer sobre la tierra con esta condición. Al venir el Señor de esta manera, es legalmente hombre. Como se dice dentro de nuestra enseñanza cristiana, ¿no? Verdaderamente hombre, como decimos en la iglesia. Y con esta condición, Él vence a Satanás y le quita su potestad sobre nosotros porque Jesús no pecó. Y esto está declarado en las Escrituras. Lo pueden buscar si quieren en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, o en la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 26. Pero vayamos a la siguiente cuestión. ¿Por qué tanto sufrimiento? La obra de Cristo no fue solamente sacarnos del dominio de Satanás, sino también vencer al pecado para siempre. Pero primero había que saldar la deuda que había contra nosotros, los hombres. Los pecados cometidos desde el comienzo de la humanidad, por el padre Adán, hasta los que cometimos vos y yo. Los pecados de los hombres antes de Cristo no fueron perdonados, fueron pagados por Él, recibiendo sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotros. Y no se trató solamente del flagelo, porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, y Jesús muere en la cruz en nuestro lugar. Satanás no puede reclamar nada porque todo se hizo legalmente. Jesús fue hasta el final de su vida en la tierra verdadero hombre, despojado de su divinidad. Otra pregunta surge aquí. Si estaba despojado de su divinidad, ¿cómo es que hizo milagros y sanó tantos enfermos? Porque todo lo hizo con el poder del Espíritu Santo, el cual poseía en su plenitud. Jesús obraba con el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, después de pasar noches enteras en oración. Fíjense lo que dice en San Mateo capítulo 14, versículo 13, que cuenta que luego de que le informan de que Herodes mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista, él se retiró a un lugar solitario para orar. Después de esto, al volver de la oración, cura a muchos enfermos y realiza la primera multiplicación de los panes. Y el mismo libro, Mateo, en el capítulo 14, verso 23, dice que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y al atardecer estaba solo en ese lugar. Después de esto se aparece a los discípulos caminando sobre el mar. Todas esas maravillas que leemos en los evangelios las hizo el Señor con el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que hoy mora en nosotros. Por eso Él dice y registra el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 12, palabras del Señor, dice: en verdad les digo que el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, para resumir y no hacer tan largo este tema, Jesús nos libra de la potestad del enemigo. Satanás ya no domina sobre nosotros porque el agua del bautismo nos lava del pecado original y nos hace hijos adoptivos de Dios. Pero Jesús también saldó la condena que pesaba sobre nosotros y murió en nuestro lugar. Recibió el castigo y fue a la muerte en lugar nuestro para que, juntamente con Él, muramos al pecado y seamos resucitados a una vida nueva y eterna. Estábamos alejados de Dios y Él nos volvió nuevamente a la reconciliación en su propia persona. Así como el niño pagó el precio para adquirir el barquito que originalmente era de su propiedad, así Jesús pagó el precio por nosotros, y un precio muy alto. Digamos, para terminar, que podríamos utilizar la imagen del niño al final de su historia con el barquito. Así como él levantó su barquito y dijo aquellas hermosas palabras:
Así el Señor también nos levantó a vos y a mí de la pobredumbre y de la condena y dijo: amado mío, amada mía, ahora sos mío 2 veces. Una vez porque yo te formé en el vientre de tu mamá, y otra vez porque yo te compré en la cruz del Calvario. ¿Te sentís identificado con esta historia? Entonces dejemos que el Señor nos restaure de todo el daño que el pecado hizo en nuestras vidas, de lo que el mundo y Satanás nos hizo, y abramos los ojos a una vida nueva, a un nuevo nacimiento a partir de Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Les dejo mi amor de hermano y le pido al Señor que les dé lo que tanto anhelan vuestros corazones. Nos veremos cuando Dios así lo disponga. Amén.